Durante todo el tiempo que desempeñé mi trabajo como médico en un hospital regional, aunque mi labor era salvar vidas, no siempre lo conseguí. Hubo muchas ocasiones en las que me enfrenté a la muerte y ella ganó. En un principio de mi profesión era muy difícil hablar con los familiares del recién fallecido para darles la fatal noticia. Me sentía impotente por no lograr salvar esa vida. Con el paso del tiempo aprendí a lidiar con ella, con la muerte, o al menos eso era lo que creía, hasta que me sucedió un evento muy extraño. Todo comenzó cuando mi madre enfermó de gravedad. En aquella época yo no vivía a su lado. Era más fácil para mí rentar un departamento que estuviera cerca del hospital. Así no perdía tanto tiempo en trasladarme. Recibí la llamada de mi madre y con voz cansada me dijo que los médicos le habían diagnosticado una enfermedad grave. Al escuchar las palabras de mi madre, sentí un hueco en mi estómago, como si algo se moviera en mi interior. Sabía que ella vivía sola. Mis hermanos ya se habían casado y no estaban en la ciudad. Cada uno se había marchado a distintas partes, así que fui a visitarla. Me sentí mal por haberla descuidado tanto tiempo, ya que la visitaba muy poco, por la carga laboral tan fuerte que tenía. A mi madre le diagnosticaron cirrosis hepática, y como médico sabía que no había mucho que hacer, a menos que tuviera un trasplante de hígado, aunque era conocido que en nuestro país no era tan sencillo conseguirlo. Me regresé a vivir con ella para poder estar más tiempo a su lado. Nunca se mudó de casa. Siguió viviendo en la misma que crecí. Fueron tiempos muy difíciles. Mi madre estuvo viva durante más de 6 meses, después que le diagnosticaron la enfermedad, y el primer día del mes de diciembre ella murió en nuestra casa. Tomé la dolorosa decisión de no alargar por más tiempo su agonía y dejarle a su cuerpo que descansara. Después que mi mamá murió, ya no me quise ir de la casa, aunque vivía solo. El estar acompañado de todos los recuerdos me daban un poco de consuelo. Luego que pasaron unos meses del fallecimiento de mi madre, noté que la casa estaba en condiciones deplorables. Llamé a uno de los albañiles que conocía desde pequeño. A él, mi madre siempre le tuvo mucha confianza. El hombre me dijo que tenía mucho trabajo, pero mandaría a uno de sus empleados, y así lo hizo. Era verano cuando un muchacho llegó a la casa y se presentó como Manuel. Creí que por su juventud no sería muy bueno, pero fue todo lo contrario, responsable y bien hecho. Yo no me podía quedar todo el día con él. Era necesario que me fuera a trabajar. Así que en muchas de las ocasiones se quedaba solo. Una tarde que llegué del hospital, Manuel me estaba esperando en la entrada de la puerta. Se me hizo muy raro que no estuviera dentro trabajando. Le pregunté si todo estaba en orden. Primero me dijo que sí, luego cambió de parecer para decirme que no. Lo invité a pasar a la casa para que hablara conmigo. Manuel me dijo con un poco de vergüenza que le daba pena hablar mal de la señora de la casa, pero que ya no sabía cómo hacerle, ya que nada le parecía bien. Se quejaba de todo, que si le dejaba muy sucio el piso, que si desperdiciaba el material, que si el color de la pintura estaba feo. No quería darme la queja, pero ya no podía con ella. Si por algo no le gustaba su trabajo, mejor se marchaba. Cuando Manuel me dijo eso, me quedé confundido. No lograba entender lo que me decía. Primero lo dejé hablar, que me contara todo lo que quería. Luego le pregunté a qué señora se refería. Nunca hablé con él de mi madre porque no consideré que fuera necesario. Pero Manuel me dijo que seguramente era mi mamá, porque era una señora de edad avanzada. Sabía que la edad hacía a las personas más intolerantes, pero me pedía de favor que hablara con ella. Sin entender por completo lo que me dijo, le pregunté a qué persona se refería. Manuel me respondió que a mi mamá. Lo interrumpí de inmediato y le pregunté de nuevo de quién me estaba hablando. Manuel estaba ajeno a lo que sucedió con mi madre. Él siguió dándome quejas de ella y yo casi no lo escuchaba. Estaba tratando de entender. Le pedí que me describiera a la que decía que era mi madre y lo siguió haciendo. No podía creer lo que el muchacho me dijo. Me quedé pasmado sin saber qué decir o qué pensar, mientras que pensaba en la posibilidad de que el espíritu de mi madre estuviera presente en la casa. Seguramente me puse muy nervioso, o quizás muy pálido,
porque Manuel dejó de hablar y se me quedó viendo. Me preguntó si me sentía bien. Él se disculpó conmigo. Me dijo que no debió decirme nada. Prometía que le iba a tener más paciencia a mi madre, solo que le pidiera un poco de calma. Las casas se llenaban de polvo cuando se hacía cualquier reparación de construcción. Mis manos comenzaron a temblar y Manuel me preguntó si estaba bien. Sin responder, le pedí que me acompañara a la casa y le mostré una fotografía en la que me encontraba al lado de mi madre. Y Manuel dijo las palabras que temía escuchar, que ella, la mujer del portarretrato, era la misma que lo regañaba todo el tiempo. Me senté en el sillón temblando por la impresión. No dije nada. No quería que Manuel se diera cuenta de lo que sucedía y traté de disimular. Tenía muchas dudas al respecto, así que no le conté que la mujer del retrato era mi madre y que ella ya no estaba viva. Llevaba más de 6 meses muerta. Tratando de ocultar mi desconcierto, le dije a Manuel que no se preocupara. Yo iba a hablar con mi mamá, pero también le pedía que le tuviera un poco de paciencia. Manuel se fue de mi casa dudando. Noté que me quería decir algo más, pero no se atrevió. Le dije que por ese día era suficiente. Podía continuar hasta mañana. Me urgía que el muchacho se fuera, y en cuanto lo hizo, subí al piso de arriba. Ahí era donde se hacían los trabajos de albañilería. Revisé cada parte de las habitaciones, los closets, revolví los cajones. Realmente no sé qué esperaba encontrar, pero en mi desesperación hice cosas incoherentes. Cansado, me senté en el sillón de descanso que estaba en el cuarto, sin entender lo que sucedía. No era posible que el alma de mi madre estuviera aún en la casa. Incluso llegué a dudar de las palabras de Manuel. Quizás se había enterado de la muerte de mi madre, y lo único que trataba de hacer era un chantaje emocional, aunque no sabía para qué haría eso. Además, algo dentro de mí me decía que no era posible. Yo me quedé a vivir en la casa, y nunca me sucedieron situaciones como las que contó Manuel. La verdad, dudé mucho de sus palabras. Era la primera vez que trabajaba con él, y no lo conocía. Nuestro albañil de confianza nos dijo que era un buen muchacho, pero empecé a tener muchas dudas. Un poco más tranquilo, llamé por teléfono al albañil que lo recomendó, sin decirle nada sobre mi madre, ni lo que sucedió esa mañana. Le pregunté desde cuándo conocía a Manuel. Me respondió que desde que era un niño. Como su padre murió cuando era muy pequeño, él lo protegió como si fuera su hijo, ya que era su ahijado, y le enseñó a trabajar la albañilería. Dudando del desempeño del muchacho, me preguntó si había hecho algo mal, porque él asumía la responsabilidad. De inmediato le contesté que no se trataba de eso. Manuel era un joven muy responsable y trabajador. Platicamos sobre otras cosas, pero mi interés era preguntarle si ya sabía sobre la muerte de mi madre. Él me dijo que no, por lo que me puse de nuevo muy nervioso. Sin más preámbulo, corté la llamada. Eso significaba que Manuel no estaba enterado de lo que pasó con mi mamá. Sin poder darle sentido a lo que dijo el muchacho, traté de olvidarme del asunto y no darle tanta importancia. Al día siguiente tenía un día largo en el hospital, por lo que me fui a la cama. Me costó trabajo dormir, pero lo pude hacer después de un rato. De repente, no sé por qué motivo desperté y vi a alguien parado en la ventana de mi habitación. Era posible que algún trasnochado estuviera parado ahí, porque daba a la calle, lo que se me hizo extraño que fuera la sombra de una mujer. Vi el reloj y eran las 3:30 de la madrugada. La persona que estaba parada afuera no podía ver hacia el interior de mi cuarto. Solo vi la silueta que se traslucía por las cortinas. Con cuidado me levanté y al abrir la cortina, afuera no había nadie. Abrí la ventana con precaución, pero la calle estaba sola. Me acosté de nuevo en la cama buscando una explicación a lo que vi. Por un momento creí que lo había soñado. Esa fue lo que quise creer. De nuevo volví a ver la misma sombra que se traslucía por la cortina. Me levanté de inmediato pensando que en esta ocasión sí iba a ver de quién se trataba, pero sucedió exactamente lo mismo. Afuera no había nadie. No quise darle más vueltas y me volví a dormir, pero por estar despertando en la madrugada me quedé dormido.
Seguramente en algún momento la alarma sonó, y sin darme cuenta la apagué, y ahí sí fue cuando me asusté mucho. Alguien me habló por mi nombre. Me dijeron al oído que ya me despertara porque se me estaba haciendo tarde. De inmediato me senté buscando a mi alrededor a la persona que estaba cerca, aunque sabía perfectamente que vivía solo. Nadie me pudo haber hablado. Dudando un poco de mi cordura, busqué en el baño y en las otras habitaciones, pero la casa estaba completamente vacía. No encontré ningún alma dentro. Al ver la hora, ya no hice caso de lo sucedido. Me bañé y me fui al trabajo con prisa. Antes llegué con la vecina para que le entregara la llave al albañil. El trabajo en el hospital estuvo muy agitado. Hubo muchos accidentados que necesitaban intervenciones urgentes. Eso me ayudó a olvidar lo que pasó en casa. No tuve tiempo de acordarme de nada. Hasta que iba de regreso, ya era muy tarde, casi las 11 de la noche. Cansado por el turno tan pesado, al meter la llave en la cerradura, no pude abrir la puerta. La llave sí daba vuelta, pero la puerta estaba atrancada, como si alguien por dentro no me permitiera abrirla. Lo intenté en varias ocasiones sin conseguirlo. Me sentía tan abrumado que lo único que se me ocurrió fue romper el cristal de la ventana que tenía y meter la mano, con mucho cuidado para no cortarme. Lo lógico era que le hablara a un cerrajero, pero a esas horas donde iba a encontrar uno, me sorprendí mucho al darme cuenta que la aldaba que la puerta tenía por la parte interna estaba puesta. Eso era imposible, porque solo se podía cerrar por dentro, y nadie se quedó en la casa. Nuevamente revisé la casa, y todo se encontró en orden. Solo me di cuenta que Manuel sí había avanzado en el trabajo. Ya había enjarrado la pared de la habitación de arriba. Pensé que quizás él pudo haber puesto la aldaba. Quizás por error, pero no lo pudo haber hecho porque únicamente se hacía por dentro. No tenía la menor idea de lo que sucedía en la casa, pero ya comenzaba a dudar de que algo extraño pasaba. Pensé en mi madre con nostalgia, aunque por mi formación dudaba de que fuera ella, pero tampoco sabía cómo entender lo que ocurría. Me quedé despierto, sin prender el foco, sentado en la sala, tratando de encontrar solución a lo que pasaba, y también pensando qué iba a hacer al respecto, porque no podía darme el lujo de no descansar bien. Así estuve por más de una hora, cuando algo extraño me sorprendió y me causó temor. Entre la penumbra de la casa escuché que alguien bajaba por las escaleras. Claramente oí cada paso lento que daban al bajar, y también cuando llegaron al piso de abajo, las pisadas eran pausadas, una detrás de la otra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tenía la sensación de que me observaban, pero eran todos mis sentidos que se encontraban alerta. Creí que era un ladrón, así que tomé lo que encontré a mi lado para defenderme de la agresión. Mi respiración se hizo entrecortada cuando escuché los pasos muy cerca de mí. Luego pasó algo inexplicable. Para ese momento ya estaba más adaptado a la oscuridad. No pude ver con claridad, pero noté que alguien pasó por mi lado y se fue de largo. Al momento que lo hizo, sentí frío, un frío inexplicable que provocó escalofríos en mi cuerpo. Las pisadas se hicieron menos fuertes. Enseguida todo quedó en silencio. Estaba pasmado por la impresión, no supe qué hacer. A los pocos minutos reaccioné y corrí a encender la luz, pero no pude ver nada. En ese instante sí me ganaron los nervios y me salí a la calle, respirando el aire fresco de la noche, pero estaba muy nervioso y caminaba de un lado hacia el otro. Pero eso no fue todo. Algo hizo que volteara hacia la parte de arriba de la casa. Ahí, en la ventana, estaba una persona parada. Desde abajo no pude saber si se trataba de un hombre o de una mujer. Claramente vi a alguien que se asomó. Ya no pude con eso. Mi cuerpo comenzó a temblar, no por el frío de la noche, sino porque tuve miedo, un miedo que me invadió por completo. Ahora me daba cuenta de que no fue la imaginación de Manuel, el espíritu de mi madre o no sé de quién estaba en mi casa, y tenía temor entrar en ella, pero también sentía tristeza por mamá. Esa noche no me quedé a dormir en la casa, no tuve el valor de hacerlo. Le pedí ayuda a un amigo y me dejó quedarme en su departamento. Él también era médico y le tocaba guardia esa noche, así que estuve solo.
Al día siguiente me fui muy temprano a mi casa. Quería ayudar a mi madre, aunque no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Era la primera vez que me sucedía algo así. Nunca creí en esas historias que escuchaba en los pasillos del hospital, sobre todo a las enfermeras que decían que el espíritu de una enfermera visitaba en las madrugadas a los enfermos y los asistía. No pensé que fuera verdad. Ahora me daba cuenta que existía otro mundo, el de los espíritus. Llegué muy temprano a mi colonia. Era costumbre que las señoras se salieran a barrer sus calles, y una vecina, que era amiga de mi madre, se acercó a saludarme y a decirme que en la mañana vio salir a una mujer de la casa. La saludó amablemente al pasar a su lado, pero a ella no la conocía. Me preguntó si era hermana de mi mamá, porque se parecía mucho a ella. Cuando la mujer me dijo eso, me quedé helado, y la vecina lo notó, seguramente porque me puse muy pálido, ya que sentí que mi sangre se me fue hasta los pies. Le respondí con incoherencias, y me fui sin decir nada más. La vecina se me quedó viendo intrigada. Ya no hice caso de su mirada y me fui a mi casa. Al entrar, la casa estaba fría, o más bien dicho, helada, y noté que las ventanas estaban abiertas. Me puse a cerrarlas, pero el frío no se iba. A los pocos minutos recibí la llamada de Manuel. Me dijo que ya no iba a ir a trabajar. Su voz se escuchaba temblorosa. Ya se había enterado que mi madre estaba muerta y que era la misma que se le había aparecido. Le preguntó a su padrino, y él le dijo todo, que hacía más de 6 meses que mi madre había muerto, y sin decir nada más cortó la llamada. Revisé cada habitación y todo estaba en orden. Solo las ventanas estaban abiertas, pero no me sentía cómodo dentro. Quizás eran mis nervios, ya que tenía la sensación de sentirme observado, como si hubiese alguien más dentro de la casa. En un acto impulsivo le dije a mi madre que ya se fuera a descansar. Yo me encontraba bien y no era necesario que me estuviera cuidando. Siempre la iba a amar y a recordar. Nunca entendí el motivo por el que varias cosas se empezaron a caer. Los portarretratos salieron volando y el cristal se rompió. Algunos recuerdos que mi madre tenía de cuando iba a alguna fiesta también se fueron al piso. Pero lo más escalofriante fue cuando vi una pelota que rodó hacia abajo por las escaleras. Si ni siquiera teníamos una pelota. Desde hacía mucho tiempo que en casa no había niños. La pelota siguió botando al llegar abajo, y de pronto se quedó quieta, como si alguien la hubiera detenido. En ese momento creí que no se trataba solo de mi madre, sino que había alguien más, y que debía de hacer algo, pero no sabía qué. Me acordé de una enfermera con la que mantenía una buena relación de amistad. Ella también me llegó a decir que había espíritus en el hospital que no se iban por completo, y que era de lo más normal, ya que había mucha muerte, dolor y sufrimiento en un lugar así. No sabía el turno que tenía, pero al marcarle me contestó de inmediato. Le dije todo, y que no tenía la menor idea de lo que debía hacer. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación así. Mi compañera me pidió que me calmara y que tuviera la mente abierta por lo que me iba a decir, que quizás no era precisamente el espíritu de mi madre el que se quedó en la casa, y por lo que le conté, no solo había uno, sino varios. Eso era más de temer, porque podía darse el caso de que no fueran ánimas en pena, sino seres oscuros. No tenía idea de lo que pasaba en mi casa. Le pedí a mi compañera que me ayudara, que yo no lograba entender qué sucedía, ni mucho menos sabía cómo resolverlo. Esa mujer fue una bendición para mi vida. Me ayudó a llevar a las personas correctas, hizo de todo. Limpieza espiritual de mi casa, llevó un sacerdote, limpieza energética con una espiritista, rituales y más cosas que no entendí. La situación no se resolvió en un solo día, ni tampoco mi casa quedó como si nada hubiese ocurrido. Al contrario, a partir de lo vivido me empezaron a suceder situaciones escalofriantes en el hospital, sobre todo en los quirófanos. En una ocasión en la que realizaba una cirugía menor, tenía la mesa a mi lado con los instrumentos quirúrgicos necesarios, y de la nada la mesa se movió. Como tenía llantas pequeñas, se recorrió y cambió de lugar. Otra vez, también en una cirugía, uno de los instrumentos se levantó y cambió de posición. El personal que se encontraba a mi lado también lo vio,
y todos nos quedamos mudos. Nadie dijo nada. Preferimos omitir lo que sucedió. Fue como si al entrar espíritus en mi casa pudiese tener la facultad de darme cuenta que existían en todas partes. Al menos esa fue mi conclusión. En la casa, con todo lo que hizo mi compañera del hospital, las manifestaciones fueron cediendo poco a poco. Dejé de ver la pelota botando y el espectro de una mujer que cruzaba todas las noches por el interior de la casa. No digo que sucedió de inmediato, fue paulatino el proceso, hasta que mi casa volvió a ser casi la misma, y digo casi, porque en las noches continué escuchando un murmullo que me llamaba por mi nombre. Cuando me encuentro dormido profundamente, una voz de mujer me despierta y me dice algo que no termino de entender. Es un murmullo casi imperceptible que me sugiere que todavía sigue un alma atrapada en esta dimensión. Y en muy pocas veces he visto a alguien que se asoma por la ventana. No diría que ya me acostumbré a presenciar esas manifestaciones, pero sí aceptar que existe otro mundo inmaterial, en el que caminan muchos seres sin cuerpo. ¿Qué son o cuál es su finalidad? No lo sé. Prefiero creer que es el espíritu de mi madre que me cuida desde otro plano de existencia. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.